Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras y estamos estudiando las etapas de la vida. Y recuerden que Salomón decía, todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del sol, debajo del cielo, tiene su hora. Así que llegó la hora de hablar de ser padres. Y para esta ocasión tenemos un invitado muy especial, es el pastor Mauricio Vitrago, líder de jóvenes de la Unión Colombiana del Norte. Pastor, qué alegría tenerle. Gracias, pastor Ezequiel, y padre de familia también. Así es, aquí entre padres. Pastor, en términos generales, ¿qué concepto le merece este tópico que vamos a abordar? De verdad que es una responsabilidad muy grande, pero también es una bendición. Y tenemos que ser muy equilibrados cuando analizamos el tema de ser padres, porque implica desafíos, hay situaciones difíciles, pero mayormente es una bendición. Y el Señor nos dejó los hijos como un regalo, una herencia, dice el Salmo 127. De paso, ese es el texto de la semana, ¿no? ¿Qué connotación tiene eso? Que me digan a mí, herencia de Jehová son los hijos. Pastor, ¿qué tal si habláramos de la maternidad en la época de la Biblia, en la connotación de ser una herencia? Por ejemplo, cuando Eva tuvo su primer hijo, Caín, era una situación especial porque no había tenido la oportunidad de sentarse con otras madres a hablar de su maternidad. Era la primerita, no tenía con quién comentar cómo era un parto, el proceso de crecimiento en su vientre y demás. Pero podríamos hablar también de Saraí, una dama de 90 años y Dios le dio oportunidad de ser madre. Hablemos, por ejemplo, de Ana, la mamá de Samuel, que viene como una promesa, es algo maravilloso. Y María, la madre de Jesús, quien por obra y gracia del Espíritu Santo lo recibió. Esos hijitos fueron prestados y Dios nos regala a nuestros hijos con un propósito en esta tierra. Por eso se dice que son una herencia. Eso está muy bien, pastor. Entonces vamos a abordar el tema de la crianza de los hijos, sus desafíos, sus miedos, pero también satisfacciones y alegrías. Aquí comenzamos con el tema de padres sin hijos. Esa situación la plantea la Escritura y pues miremosla. Pues sí, pastor, sabe que por alguna razón Dios no da hijos a muchos padres y no podemos hablar que porque Dios no lo quiera simplemente. Hay razones claras y evidentes. Y en la lección de ese día domingo podemos ver cómo muchas personas no tienen un hijo simplemente porque Dios quiere que se dediquen al servicio, porque atiendan a hijos que no tienen padres, o muchos que llegan a una situación tal de no poder tener, puedan desarrollar más fe a través del estudio de la palabra, por ejemplo. Y qué interesante, pastor, que Dios se interese en eso, porque como plantea el autor, a veces uno le pregunta a la pareja cuántos hijos tiene y resulta que no sabe lo que hay allá adentro, ¿no? De sufrimiento, pero Dios entiende esas angustias y esos dolores, ¿no? Y Él es padre también. Sí, debemos ser cuidadosos precisamente con eso, porque en nuestra iglesia hay muchos, pero muchos casos de padres sin hijos y debemos entenderlos, entender el caso, la situación y ser misericordiosos y bondadosos ante esa situación. Pastor, y usted lo subrayó y lo dijo que pues a veces Dios quiere que nos dediquemos con más atención a su ministerio y por alguna razón Dios ha permitido esas circunstancias, ¿no? Así es, no sabremos en la inmensa misericordia de Dios y en la sabiduría infinita de Dios por qué en muchos hogares no llega un hijo, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo comprende. Así que, pastor, hablamos de padres sin hijos y hablamos de padres solos. Ya esta es una situación un poco más dura. Sin embargo, debe darse la oportunidad para que nuestra iglesia como tal atienda perfectamente estos casos. No solamente porque no pudieron tener hijos o porque sea una madre soltera y siempre se señale, quién sabe su pasado, qué sería, sino que muchos deciden simplemente no tener hijos. Correcto. Otros, ante una dificultad de su salud, de su organismo, tampoco han podido tenerlos. Pero ante una situación de que un padre esté solo con un hijo, ahí estamos ante una situación donde la Biblia presenta casos. Da ejemplos claros de padres que pasaron por situaciones así y donde el mismo Dios los atendió y llenó de promesas
San Mateo 11:28, por ejemplo, Jeremías 31:25, nos dice que no estamos solos, que el Señor siempre está a nuestro lado, que es nuestro Padre, que descansemos en Él, que si hay algo grande para Dios que Él no puede hacer, Dios lo puede hacer. Sin embargo, no siendo personas que estemos allí, no, pues Dios decide, Dios más bien sabe, y Él sabe por qué nos ha puesto ante esa situación. Gracias, pastor, por indicar eso, porque me he dado cuenta en el recorrido de estas lecciones que la palabra se ocupa de casi todos los casos, en todas las circunstancias, y hay un Dios para los padres sin hijos y para padres solos también. Responsabilidad de la iglesia, pastor, ¿cómo subrayarla ante esos casos para hablar de lo práctico? Pastor, sabe, al final de la lección dice que qué cosas específicas pudiéramos hacer nosotros ante una situación de esta. Yo pienso que uno de los puntos que debemos dedicar el sábado en la iglesia, en la escuela sabática, es quiénes son los padres solos de nuestra iglesia y cómo los vamos a atender. Primero, analizar bien la situación. La Biblia presenta casos, por ejemplo, como Agar, que fue una dama que fue presionada a tener hijos y le tocó prácticamente sola criar a Ismael. Hablemos de Betsabé, que quedó embarazada después de una situación bastante difícil con el rey David. La viuda de Sarepta, una mujer que quedó solita y pasó por allí Elías, hizo un gran milagro. Y también María, que quedó como viuda después de que José murió, y sin embargo Jesús le dio una responsabilidad al discípulo Juan. Qué bueno que identificáramos nosotros en la iglesia ese tipo de personas que están en situaciones así y podamos hacer algo práctico, más que un estudio teológico, es algo práctico. Bueno, ¿cómo les vamos a ayudar? ¿Cómo les vamos a atender? ¿Cómo podemos ir hasta su casa, quedarnos con sus hijos un rato para darles tiempo a ellos? ¿Cómo podemos compartir más en familia? ¿Cómo llevar a su hijo a un apoyo financiero si así lo requiriera? Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos apoyar esas situaciones. Pastor, y qué bueno que usted lo presente, porque la religión práctica y sin mancha es la que atiende esos casos, ¿no? Así dice Santiago 1:27. Sí, y somos las manos ayudadoras del Señor para alentar, para fortalecer, para poder ayudar en esos momentos. Gozo y responsabilidad de ser padres, pues es un motivo de mucha alegría la llegada de un hijo, pero también entraña responsabilidades bien grandes. El salmista lo dice: un hogar sin Dios es un caos. Así madruguemos, así nos levantemos a trabajar fuertemente, así trasnochemos y hagamos todo para que nuestros hijos estén bien. Pero si no los formamos en el temor y en el amor de Dios, si Dios no está en medio de nuestras relaciones para atender un conflicto, atender una enfermedad, es muy difícil criar. Y por eso el Salmo 127 presenta un mensaje claro de cómo el cristiano debe tener a Dios en medio de su hogar. Pastor, y se plantea que en ese trabajo y esa responsabilidad, esa alegría, hay que tomar en cuenta que todos los hijos no son iguales, ¿no? Mire, empezando que a pesar de que sean del mismo vientre, son de diferente género, el orden en el que nacen influye, el mayor con el menor, eso lo hace que sea diferente, y también sus temperamentos. Hablemos también de los medios de comunicación o del medio que los rodea. Todo esto hace que nuestros chicos sean diferentes y a veces queremos que todos sean como cortaditos con la misma tijera, que todos sean juiciosos, que todos sean amables y cordiales. Puede que haya uno más retraído, puede que haya uno que sea más tosco, más duro, y esos son los que precisamente toca que atender con gozo, pero también con responsabilidad. Pastor, y la frase que a veces se suele decir es: usted no es como su hermanito mire que si hace esto, tiende la cama, hace estas cosas. ¿Eso qué impacto tiene en un hermano? Eso influye en descrédito y también en la credibilidad hacia sus padres. Eso crea unas huellas en la mente del niño por no poder alcanzar y ser lo que su hermanito fue. Ante esto hay un principio, y lo estudiamos durante la semana en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Más que una promesa, porque ustedes me pueden decir: pero es que muchos han sido instruidos por el camino y se han apartado de todas maneras. Es cierto, pero precisamente hablamos desde el principio como tal. El sabio Salomón habla de principios, y aquí el principio es: instruyamos, hagamos nuestra parte como tal,
Y nuestros hijos finalmente serán los que elegirán ese camino, pero ya como padres nosotros hicimos lo que nos correspondía. Y se subraya que aunque se aparten, esos principios están allí, ¿no? Que son los que hacen que vuelvan. Me hace recordar esto, pastor, que a veces como padres dedicamos al niño al Señor cuando está en brazos. Cuando llegue el momento de que ellos quieren bautizarse, le decimos todavía no, esperen. Pero si se apartan en algún momento, que es el riesgo que la gente piensa, esos que tienen esa enseñanza vuelven, esos que se entregaron a Jesús regresan. Esa es la estadística del Departamento de Jóvenes, pastor, que le puedo compartir. Por y favor. decirle a los padres que nos ven en este momento, si un hijo se compromete con el Señor, si pacta a través del bautismo siendo un niño consciente, donde sus padres lo conduzcan, lo orienten, si ese chico se compromete con Dios, aunque venga la época de rebeldía, esos momentos difíciles por los cuales todos hemos pasado, si ese chico se va, porque es la realidad, puede suceder, ese chico va a regresar. No dejemos de doblar rodillas y creamos en esa estadística tan positiva y que yo sé que nos llena de mucho ánimo a los padres que están orando en este momento por los hijos que se han ido. Hay que seguir. Y por otra parte, pastor, entiendo que también quien nunca le permitimos que siguiera al Señor, pues no tiene un compromiso y nunca vuelve, nunca viene, mejor, ¿no? Esa es la realidad. Yo pienso precisamente, pastor, que debiéramos hablar de Deuteronomio 6. Sí, correcto, ahí está, porque hay dos principios. Prerequisitos, dos principios muy interesantes Correcto. allí. ¿Y qué tal si habláramos, por ejemplo, de los 4 prerequisitos importantes? El primero en Deuteronomio 6:4, donde nos presenta que debemos reconocer a nuestro Dios y que nuestros hijos deben reconocerlo. Ese es el primer elemento, que un chico reconozca a Dios como su creador primeramente y que no viene de una explosión cósmica o que no viene de un proceso evolutivo. Correcto. Ese hijo va a entender claramente que está hecho a imagen y semejanza de Dios, que es diferente y que es valioso para el Señor. Número 2, tomado del capítulo 6 y el versículo 5, dice que lo amemos cabalmente y de corazón. Amén. La enseñanza que le presento a mis hijos debe ser una enseñanza a amar a Dios de corazón, no de temor, no de esconderme, no de un Dios tirano, de un Dios castigador, de un Dios vengativo, sino de un Dios amoroso, que lo que nosotros como padres le enseñamos a los hijos, e incluso llegan etapas y momentos de la vida donde como hijos, hablemos de nuestros conquistadores, de nuestros chicos de tiempo de iglesia, que sienten que en la iglesia ya no encuentran mucho, no les favorece mucho, que en su colegio, que sus compañías le pueden ofrecer cosas más interesantes. Enseñemos con amor desde niños esa lección de escuela sabática, esos cantos, ese momento cordial en el club de aventureros, de conquistadores. Eso va a hacer que ese prerequisito de tener a Jesús como parte de la mente y del corazón y amarlo es importante. Y un tercer elemento, pastor, tiene que ver en el versículo 6, es que atesoremos su palabra. Correcto. En eso los judíos eran juiciosos, en enseñar la palabra. La grababan en sus mentes, la escribían también y era una parte práctica, pero también una parte teórica. O sea, estudiaban, pero la llevaban a la práctica. Y no solamente dentro de sus casas, ellos también se proyectaban, cuando habla de los postes, fuera de sus puertas. Correcto. Para que ellos también tuvieran la oportunidad de testificar a través de su propia familia. Y el cuarto elemento, ya desde el versículo 20 en adelante, es compartir nuestra propia experiencia con nuestros hijos. Ellos aprenden es por ejemplo, y si ellos ven en nosotros que tomamos la Biblia, que oramos, que estudiamos, que vamos a la iglesia y que disfrutamos estos momentos, ellos también van a hacer lo propio. Pero si ellos ven que nosotros llegamos de la iglesia a criticar, que nos peleamos, que no estudiamos, pues es lo que ellos van a seguir, pastor. Eso nos dejó Deuteronomio capítulo 6. Importante, ¿no? Así que un énfasis del Señor que en acciones, en actitudes, en la vida pública y privada debe estar presente siempre la palabra. Pastor, hablemos de un tópico supremamente importante y yo sé que usted tiene aspectos que hay, pautas que son importantes, la crianza como formadora de discípulos. Aquí encontramos en esta lección un concepto donde han sido mal interpretados textos de Proverbios
y que hablan de que el padre que madruga a sus hijos, que ama a sus hijos, madruga a castigarlos y que debe castigarles con vara también. Sí, sí. Entonces esos abuelos literal daban vara. Pero estamos hablando de una forma como el pastor usaba la vara con la ovejita, y no era para pegarla ni castigarla, sino para atraerla como tal. Y ese era el trabajo que se hacía. Y el hecho de madrugar, papás, debo yo con tiempo, desde que está en el vientre, empezar a hablarle a ese hijo y disciplinarlo. Elena de White habla incluso que para ser un buen padre, yo debo ser un buen hijo y debo prepararme desde ya y proyectarme. Si yo soy un buen hijo, me voy a proyectar también a ser un buen papá. Y pastor, qué interesante que la lección plantea que el niño hay que educarlo de antes, como usted lo ha dicho, y cuando está en los brazos la primera lección es la obediencia. La obediencia, sí, pastor. Muchos padres se equivocaron en eso. Hay que dejarlo crecer. Sí, se equivocaron. No, después. Sí. Y enderezarlo después será muy difícil. Y encontramos ejemplos tristes de padres que se equivocaron. Isaac y Rebeca, por ejemplo, que tuvieron hijos favoritos, en el caso de Esaú, entre Esaú y Jacob. Y mire que eso se hereda, pastor. Y hay una terrible condición de heredar los errores de mis padres. No tiene que ser. Si yo lo analizo a tiempo, yo puedo cambiar la situación. Pero, por ejemplo, en el caso de Isaac y Rebeca, con Jacob y Esaú, Jacob también mostró la misma actitud con José, de favoritismo, cosas que le perjudicaron. Hablemos de errores en la disciplina o en la crianza. Elí, todo un sacerdote de Israel, y miren la manera como se equivocó, de que esos hijos llegaron a convertirse en un anatema para el mismo servicio del santuario, una situación difícil. Hablemos del mismo rey David, el terrible ejemplo que dio de adulterio, de engaño, de asesinato, y miren las consecuencias que esto llevaron también para con sus hijos, el rey Manasés y muchos más. Pastor, entonces subrayemos esos 4 estilos de crianza. Sí, pastor, vamos a revisarlos porque aquí en el comentario de la lección habla de la alegría y la responsabilidad de ser padres con 4 estilos. Y hablamos del primero, la crianza autoritaria. Es el tipo de padres que no permiten que sus hijos tomen decisiones junto con ellos. Esos padres son los que toman las decisiones por ellos y simplemente les permiten o dejan que ellos sufran las consecuencias por sus propios errores. Entonces el chico se forma de una manera hostil, muchas veces agresiva y hasta mentirosa, porque como temen a sus padres, entonces para no quedar mal con ellos y recibir un castigo, prefieren mentir. Una segunda forma es la crianza permisiva. Aquí es el padre que simplemente no se compromete con su hijo para bien o para mal y deja que el chico haga cosas y se olvida también de que tiene una responsabilidad como padre y prefiere mostrarse más como amigo y olvida que tiene una responsabilidad como papá. Esos chicos no respetan la autoridad, no respetan las reglas, son esos chicos que se saltan las leyes del país, que no respetan su autoridad en el colegio, porque en casa tampoco están haciendo lo mismo. Un tercer estilo es la crianza negligente. Es el papá que no le interesa saber dónde está su hijo, cómo le fue en el colegio, cómo se portó, si está bien, si está mal, si está sufriendo o cómo esté. No, simplemente, hijo, usted es responsable de sus propios actos. Pero hay un cuarto estilo de crianza y es la crianza democrática. Son los padres que le presentan leyes y normas como un estilo sano de vivir. Muestran las consecuencias, muestran las bondades de ser fiel y sobre todo la oportunidad que tienen ellos de ser fieles a Dios mientras obedecen a sus padres. Y aquí se cría en un ambiente de amor, de gozo, de paz, y eso seguramente se hereda, pastor, porque ese hijo que estuvo en un hogar amoroso, de padres amantes, cariñosos, seguro van a ser así también con sus propios hijos. Pastor, interesantísimo. Lástima que el tiempo avanza, pero tenemos para hablar cómo luchar por tu hijo pródigo. Todos lo tenemos, la ovejita negra, algo pasa. ¿Qué lecciones podemos tener para esto? 4 lecciones con lo del hijo pródigo. Primero, debemos aprender a que nuestros hijos se nos van de la casa en algún momento.
por las buenas o por las malas. ¿Sí? Una razón se los lleva. Y muchas veces cuando es triste, sepamos que debemos seguir doblando rodillas por esos hijos. Sin embargo, cuando llega el momento, y debiera ser así, nuestros hijos han de buscar ser profesionales, siguiendo su vocación, buscarán casarse y pues debemos saber que ellos deben salir de la casa, tener su propio hogar. Debemos prepararnos para eso, para el nido vacío. Yo no estaba muy bien preparado para eso, pastor. Ya comenzó a sentirlo. Y lo estoy insistiendo. Ese es un impacto de hace grande. una semana y es muy duro junto con mi esposa. Sí. De verdad que sufrimos por eso. Una segunda lección con el hijo pródigo es que nosotros somos ese hijo pródigo. Muchas veces vemos esa lección y decimos que el hijo pródigo y señalamos y mostramos para allá, pero nosotros también somos ese hijo pródigo. Nuestro Padre está allí listo y dispuesto a perdonar. Esa es la tercera lección. Como nuestro Padre perdona, nosotros también debemos perdonar. Y la cuarta lección es que jamás dejemos de orar. Si hay un caso en nuestro hogar, en nuestra familia, que algún hijo se nos ha ido, no dejemos de orar. Doblemos rodillas, porque nuestro maravilloso Dios responderá. Y eso que se sembró, que decíamos hace un rato, ese hijo en algún momento va a fluir, va a aparecer otra vez como apareció en la mente del hijo pródigo, de querer regresar a casa, porque extrañará la comida de su mamá, su camita rica, deliciosa, sus buenos tratos. Pero solamente cuando contemple el amor del Padre, pastor, será lo único que le hará regresar de nuevo a casa. Cuando contemplamos el amor del Padre, regresaremos a sus brazos. Así es. Pastor, subrayemos para ese padre que lo hizo todo, pero que su hijo abandonó la fe y que a veces tiene un sentimiento de culpa, y que hay que recordar que los buenos padres es una decisión de los padres, pero ser buenos hijos es decisión de ellos, ¿no? Así es, pastor. Nosotros debemos cumplir con la parte que nos corresponde y nuestros hijitos también tienen que dar cuenta de eso. Debemos luchar ahora para que esa religión heredada se convierta ahora en una religión propia. Y si yo por mucho tiempo estuve leyéndole la matutina a mi hijo en tiempo récord y en Cristo Jesús, amén, y córrale, que llegó la hora de que la buceta le va a recoger al colegio, llegará el momento cuando ese hijito allá lejos en la universidad tendrá la oportunidad de él mismo tener su momento devocional. Y todo depende de cómo haya yo trabajado esa parte en él. Así es. Pastor, y al llegar a este último minuto, ¿cuán importante es dedicar tiempo de calidad para ellos? ¿Qué debemos hacer en ese tiempo de calidad? Un texto de Hogar Cristiano, la sierva del Señor fue inspirada y decía: deben tomar tiempo para conversar y orar con sus pequeñuelos y no permitir que cosa alguna interrumpa sus momentos de comunión con Dios y con sus hijos. Y dice: dígale al visitante, mire, Dios me dio una obra que hacer, no tengo tiempo para charlar. Primero mis hijos, porque es mi compromiso con Dios, porque es una herencia que el Señor me regaló. Pastor, ¿qué significa ser hijo de Dios? Hablando ya en el plano espiritual y al cierre en estos últimos segundos. Pastor, es una oportunidad linda que Dios nos ha dado en formarnos, en educarnos, en conducirnos, en llevarnos y en sostenernos para darnos la vida eterna. Agradecemos a Dios por la bondad de darnos toda esta instrucción. Y Pastor Mauricio, valiosísimo. Lástima que el tiempo es corto. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones a ustedes. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.